es jueves, seguimos vibrando la jornada 2 de la Liga, ese empate a 1 entre el Rayo y el Deportivo Alavés, junto a Caro de las Alas, Barak Feber, Alex Pareja, los saluda Pilar Pérez. Ha habido mucho movimiento alrededor de esta liga y palabras del presentado apenas hace 2 días, José Mourinho, ya vamos a platicar de eso. Se nos acaba la semana y por ende está cada vez más cerca el debut de Barcelona y Real Madrid. Hay mucha gente que está a la expectativa de que ya jueguen. Debut en la segunda jornada, pero la primera todavía no se ha jugado. El Rayo Vallecano ha jugado hoy de local en Butarque, en Leganés. Habían pedido ir a jugar a Burgos, que está a más de 200 kilómetros. El Celta Osasuna, que se tuvo que aplazar por un hongo en Balaídos. Qué negativo estás, Alex Pareja. Estoy tirando factos y es una pena que la Liga de los Campeones del Mundo arranque de una manera tan poco brillante. Le vi el meme, Caro, que está haciendo las matemáticas y no entiende nada, ¿no? Así. Sí, muy a la Liga MX, ¿no? La verdad que lamentable, pero de todas maneras es tan gentil el fútbol, tan bueno, que nos trae historias espectaculares como la de Mourinho. Sí, aún así la afición se acercó a Butarque para poder ver al Rayo no ganar otra vez, porque perdió la primera jornada, ahora empató Barak. Pero ¿sabes qué te va a alegrar? Lo que vamos a escuchar a continuación, porque José Mourinho fue presentado el 18 de agosto como el nuevo técnico oficialmente, no frente a su gente porque fue a puertas cerradas, pero sí con palabras, y ahora volvió a tener una entrevista con Josep Pedrerol y habló de todo. Qué gran periodista. ¿Juega bien el Barça? ¿Le gusta el Barça de Flick? Sí, sí, me gusta. Muy buen trabajo. Flick, Deco y obviamente jugadores. Me gusta. ¿Le gustaría tener a Lamine Yamal en el Madrid? No. Grande jugador, sin duda. Jugador joven que tiene una margen de progresión increíble. No es normal con, ¿cuántos años? 20 o 19. No es normal que eres campeón europeo, campeón del mundo. Pero tenemos una plantilla top. No abriría hueco por ninguno en este momento. Ahora son los míos. Y los míos son los mejores. José Mourinho y sus declaraciones. Para el que creía que no iba a empezar a soltar bombitas, bueno, ahí está. Barak Feber, te dije que te iba a gustar. ¿Merece o necesita una copa? Los míos son los mejores. Los míos son los mejores. Así, exacto. Pues, por esta declaración en particular, pues ni una ni otra, pero si hay que escoger, pues más merece que necesita, porque no puede decir lo contrario. Es decir, eso es. Si llega a otro equipo que no sea el Madrid, pues ya sería cinismo, ¿no? Y aún se entendería si llegara al Atlético, si llegara a Valencia, si llegara al Sevilla, si llegara al Osasuna, dijera, los míos siempre son los mejores. Sería mucho más un ejercicio de demagogia, pero tampoco sería un escándalo. Es decir, es José Mourinho y quiere que los suyos se sientan los mejores, y al final de cuentas es su equipo. Y su equipo va a ser el mejor siempre, y esa es una mentalidad positiva que me parece que está bien. Ahora, cuando llegas a Real Madrid, con más razón, ¿no? Luego podemos evaluar si realmente son mejores o no que los del Barcelona línea por línea. Y ahí la mayoría quizás entendamos que no lo son, pero que va a llegar Mourinho a decir lo que dijo Schuster, por ejemplo, en su momento, que no había manera de ganarle al Barcelona. En ese día se tuvo que ir. Y cuando Xavi dijo algo similar respecto al Madrid, al otro día se fue. Totalmente, pero la pregunta puntual fue, ¿le gustaría fichar a Lamine Yamal? Y él dijo, no haría hueco, los míos son los mejores. ¿Qué va a decir? Si sabe que es imposible, lo que no va a hacer es ciencia ficción, es bueno de José Mourinho. Y además me encanta José, merece, y ¿dónde está mi cámara? La tienes pagada, la copa. Don José, yo te pago una copa cuando quieras. Me encantaría sentarme a charlar con él. Después de haber visto el documental, Barak me mira raro, como diciendo, ¿qué te está pasando? Pero me encanta este Mourinho más sosegado, más de vuelta de todo, y en sintonía también con un Florentino que también ha bajado mucho el pistón. Entonces, es lo normal, está diciendo lo que tiene que decir, pero me gusta la calma con la que lo dice, en vez de ser un poquito más agresivo y decir, no, pues como lo hubiera podido hacer hace 15 años, los míos son los mejores. No nos hubiera sorprendido una respuesta diferente. Hace 15 años o en 15 días. Igual estaba en casa, ¿no? Estaba cómodo. No ha empezado la temporada. La pregunta era Rodri, no era Yamal. O sea, también habló de Rodri, Claro, pero a ver, el periodista en su afán de querer sacar lo peor o lo mejor del entrevistado va a la primera o sea, Yamal es una pregunta fácil para hacérsela a Mourinho. Y Mourinho, y yo diría que la merece Pili porque lo hace muy naturalmente y dice,
obviamente muy buen jugador y creo que ahí está la picardía de Mourinho y es en parte lo que reclamamos, sobre todo en la previa de una jornada que estamos esperando y esperando desde hace rato. Y viniendo de donde vienen las entrevistas, Sí. 99.9% seguro, ya las tenían. Tenía un cuestionario, Ya sabía que iban a preguntar. probable. Y además, el Madrid acaba de pagar 125 millones por Diomandé, el fichaje más caro en la historia del club blanco. ¿Dónde juega Diomandé? En el mismo sitio que Lamine Yamal. O sea, no vas a decir, sí, lo quiero. es un juvenil también, Automáticamente claro. estás basureando al jugador por el que acabas de pagar 125 Y al que millones. pediste, ¿no? Expresamente. A mí también me gusta esta nueva actitud, que no solamente trae Mourinho, desde la Pero presentación. ¿por qué la temporada. Porque No ha empezado siento la que están temporada. intentando, yo creo que es una cortina de humo, Es pero Mourinho están Zen. intentando decir, no queremos tanto tema mediático, queremos todo tranquilo, como pasar low profile y después agárrense, ¿eh? Espérate Pero al primer empate por un penal dudoso que no marcaron. Nada más espérate ese. Un tiro de José esquina. Mourinho. Cuando veamos este Estoy Mourinho, deseando que llegue ese momento. cuando llegue ese momento y veamos este Mourinho, ahí les daré la razón. Y no va a pasar. Otra de las declaraciones que tuvo fue al respecto del arbitraje, porque ya sabemos que el tema Negreira del 2001 al 2018 estuvo en su auge cuando estuvo José Mourinho en la primera parte con el Real Madrid. Vamos a ver qué dijo. Hablando de árbitros también, ¿qué opina del caso Negreira? El caso Negreira está en justicia, ¿no? Sí. A ver qué hace la justicia. Yo te digo simplemente que sin saber que era Negreira, sin saber que se llamaba José María Negreira, cuando yo estaba aquí, yo olía algo, se sentía algo extraño. Pero yo no sabía el nombre, no sabía quién era, no sabía si era un alien, no sabía, pero era extraño. Después, unos años después, ya se sabe que no es extraño, la única cosa extraña es la justicia. Es la única cosa que veo extraño. Pues le parece muy evidente que si se paga al vicepresidente arbitral, se está manipulando la competición. No hace falta ir más allá. Es solo tener el coraje de enfrentar los ojos en los ojos. En Italia lo han hecho con el Calciopoli. O sea, el Barça tenía que estar en segunda división. Conclusión tuya. No, la Liga Española tiene que tener al Barça. Sí, ¿no? Sí. Hizo un silencio incómodo, conclusión tuya, y luego dijo, no, espérate, el Barcelona tiene que estar en primera división. ¿Merece o necesita una copa con estas declaraciones, Caro? La merece. Supo cuándo dar marcha atrás. El partido lo estaba ganando aunque fuera 1-0 y no podía darse la posibilidad de tomar ningún riesgo. A ver, obviamente uno pediría en otro entrenador reconocer lo que fue aquel Barcelona, pero me parece que hoy es una... A ver, de alguna manera es la extensión de lo que Florentino nos quiso vender hace unos meses atrás cuando el Real Madrid estaba en llamas y quiso meter el caso Negreira a toda costa. Y evidentemente aquí en la entrevista también dan paso a eso, a ver qué suelta Mourinho, lo cual no es descabellado porque él él está fue, abierto, es un tema que no se ha cerrado. Y él ¿no? fue Que está en víctima de investigación. eso, y él fue víctima de eso, si es que lo fue. Pero sí, creo que le hace un bien al fútbol cuando dice el Barcelona tiene que estar en primera porque evidentemente el fútbol necesita esta competencia, ¿no? Real Madrid-Barcelona. Ahora, José Mourinho, de esa primera etapa, Alex, si olía algo, no se hubiera quedado callado siendo el Mou que conocemos. Es el mismo Mou que, ya se empieza a reír, se está echando las manos a la cabeza, es el mismo Mou que salió en una Champions, Ovrebo, De Blecker, Buzaka, Stark. ¿Os acordáis de aquella rueda de prensa? Nos las has encargado de hacernosla recordar todos los días de tu vida. Es que yo vivo mouriñizado. El mismo que le dijo a Pep que había ganado una Champions, que a él le hubiera a mí dado me daría vergüenza. vergüenza ¿Por de qué no ganar. dijo lo mismo de una liga? ¿Por qué no dijo en su momento que algo estaba raro? Pues es una buena pregunta y yo creo que va más en la línea esta de Mourinho más sosegado de momento. Cuando empiece el fuego real ya vamos a ver si sale el José de antes o si realmente se ha calmado un poquito.
pero dijo algo que tiene toda la razón. La entrevista, por cierto, ritmo frenético, ¿eh? Desde que estaban los dos a punto de pegar un cabeceo. Pero dijo algo que tiene toda la razón. En Italia se atrevieron hasta con la Juventus y a mirar y a ver, oye, qué había pasado con el Moggigate, el famoso Moggigate, y acabaron descendiendo a la Juventus a la segunda división y no pasó absolutamente nada. ¿Quién se benefició? El Inter. ¿De quién? De José Mourinho. No, pero el Inter, el Milan, el resto de equipos grandes. Bueno. El Inter ganó el triplete. El Inter ganó en 5 años 2010. seguidos, primero con Mancini y luego con Mourinho, porque la Juventus estaba destartalada. Oye, pero Claro, no es culpa, pero- no es culpa No. del Inter, pero de No, y que ahorita- hubieran hecho esas fechorías. Para él es muy cómodo decir que en Italia se lo hicieron y No, pero ahora también se beneficiaría su Real Madrid. O sea, podría haberse quedado en el conclusión tuya, dando a entender que también es lo que se debe de hacer para él, ¿no? no, claro, pero en conclusión tuya fue el fin de su respuesta. Después del silencio, dice, no, tenía que quedarse el Barça, pero ustedes lo están interpretando mal desde mi punto de vista. Él lo está diciendo como, es la única razón por la que no se hizo nada. La Liga necesita al Barça y es la realidad, el Madrid necesita al Barça. No lo ve así. Es así. A ver, a final de cuentas, la realidad es que si cualquiera de nosotros somos un rival del Barça, olvídense del Madrid, pero también del Madrid. Y dices, pues sí, es que hay que castigarlo. La verdad es que están todas las pruebas necesarias para que este equipo ya no esté en primera división, pero nos afecta. ¿Cuánto se evalúa la ¿Tú crees que a Liga Italia no le Española? afectó que la Juve le pasara eso? Pero eso era el... No, pero la Juve... Menos, Había porque Pero también era un club por supuesto. grande, Sí, uno de los pero va en grandes la línea- contendientes. Al final le afectó Pero a va toda la Liga Va en la italiana. línea no de a los ese nivel. argumentos Claro de que sí. Florentino Pérez cuando defendía la Superliga. ¿Os acordáis cuando en aquella famosa junta con los, iba a decir con los accionistas, con los socios, la junta de compromisarios de hace 2 o 3 años, fue en noviembre, creo que de 2024 o 2023, no me acuerdo, cuando le preguntan, oye, ¿qué pasa con el caso Negreira? Y Florentino Pérez lo que hace es, no, hay que entender que los necesitamos, Claro, somos socios. 2 años callado hasta que Laporta Y le entonces, dijo que no a la Superliga. Cuando el Barça dice que no a la Superliga es cuando empieza ya esta agresividad más notoria del madridismo. Que el madridismo es que me hace mucha gracia porque al final tienes 2 callejones sin salida cuando hablas con un madridista. Una es 15 Champions y el otro es Negreira. Sí, Al final van a totalmente. parar Y en las dos tienen, en las dos tienen la Y las razón. dos tienen la Claro, razón. son hechos, son pero- hechos. Italia, para acabar pronto, porque Mourinho pone el ejemplo, claro que le afectó. Y por más que se ataque al fútbol italiano como un fútbol en el que ha recaído en la trampa una y otra vez, pues también es así porque es el único que se ha animado a castigar. Sí, Y no lo ha solamente esa vez, evidenciado. sino en el tema En del Escocia fichaje. bajaron al Rangers, ¿eh? En Escocia bajaron al Rangers a tercera división. A Y cuarta. es una liga de 2. Sí, sí. En el fichaje de Cristiano Ronaldo, lo mismo. Hizo ahí Agnelli trampas con los libros de cuentas y le quitaron 10 puntos a la Juventus. Ahora, en Italia, pierdes a la Juventus, pierdes mucho. O tienes al Inter, tienes al Milan, tienes al Tienes al Napoli, Napoli. tienes a la Roma. En España tienes al Barça y al Madrid. Y el Atlético de Madrid está ya muy por debajo. Es decir, la dicotomía de la Liga Española necesita, desgraciadamente, tanto al Barcelona o al Madrid, que no puedes castigarlos sin afectar a todos. Claro. Eso es un drama. Y en Inglaterra, mira lo que le ha pasado al Manchester City también, la comparación con el Everton, que al final el mensaje que se nos está dando desde el mundo del fútbol en general es que hay equipos que son too big to fail, son demasiado grandes como para dejarlos caer. Y por eso se necesita que el Atlético de Madrid se ponga las pilas para que vuelva a ser una liga por lo menos de 3. Venció al Málaga 2-0 en este debut. Y después del partido, las palabras del Cholo Simeone acerca de Julián fueron las siguientes. Una pena que en una noche como hoy, con el resultado que ha habido en el partido y cómo ha jugado el Atlético de Madrid, te tenga que preguntar esto, pero ha habido unos leves cánticos de un sector muy determinado de la afición insultando a Julián Álvarez y yo quería saber qué opinas de esto. Gracias. Muy respetuoso por nuestra gente. Ok, aquí no se puede usar lo que él quiso decir, está más claro que el agua. Alex Pareja, ¿merece o necesita una copa el Cholo Simeone? La necesita porque un día antes, hablando de Julián precisamente, decía ¿no? que cuento con él. Según todas las informaciones que nos llegan, también hubo aquella reunión cuando Julián se presenta a entrenar y le dice que esté tranquilo, que cuenta con él. Hoy hemos estado hablando con Rodrigo Fáez en otro espacio, en Fuera de Juego, y Rodrigo lo que decía es que el Cholo Simeone no había escuchado esos insultos tan graves, que esta interpretación del Cholo es
respecto a silbidos o algún cántico, pero no con insultos tan graves como los que profirieron algunos de los aficionados del Atlético de Madrid, pero aquí necesita una copa el Cholo Simeone, porque no puede ser que 48 horas antes estés defendiendo a un futbolista que a día de hoy todavía pertenece a tu plantilla y ahora vayas con el discurso tan populista de no, el aficionado es soberano, etcétera, etcétera. Oye, decídete. O estás con el futbolista, que es tuyo, que es un jugador al que le puedes sacar todavía mucho provecho, o al que puedes vender a un buen precio, o estás haciendo el cheerleader y estás siendo el populista de siempre. Pero sopas y caldo, como decía mi abuela, no puede ser. Y además, esto, Barak, va directamente mensaje al jugador que sabemos que si no se quiere quedar y se tiene que quedar, pues por lo menos necesitaría en el papel el apoyo de su técnico para hacer algo bien en esta temporada, porque si no, es él contra el mundo. Pero Simeone lleva tanto tiempo en el Atlético de Madrid que sabe exactamente qué le conviene decir. No va a caer en un error. Y si en ese momento decidió decir yo con mi gente a morir, básicamente, supongo que es una señal más de que Julián no va a jugar esta temporada con el Atlético de Madrid. Así lo veo yo. Ahora, si está en esa postura Simeone y Julián amanecemos el 1 de septiembre y sigue ahí, pues tampoco le afecta directamente a Julián más de la posición en la que está. Es decir, ¿ustedes creen que si Simeone sale a conferencia de prensa y defienda capa y espada a Julián, primero, esa sería una indicación de que se queda, que no nos está dando? Y segundo, tampoco va a decir la gente, mira, Simeone lo defiende, vamos a apoyar a Julián. Podría, obviamente, una vez que inicie la temporada, y eso sí le va a tocar, decir, a ver, ya Julián lo hizo está con aquí. otros, ya lo hizo con Griezmann, ya lo hizo con eso. Lo hizo con el mismo Julián cuando tuvo esa serie Pero ahora mismo está en el limbo Julián. Entonces, está bien que en el momento del divorcio no sabe si se van a divorciar o no, papá y mamá, a los dos los quiero mucho. Ahora, en el momento en el que no haya divorcio el 2 de septiembre, pues ahí tendrá que hacer un llamado a la comunidad y ejercer como líder del Atlético de Madrid, que es. Pero ahora mismo, yo creo que lo que está haciendo es lo más inteligente, salomónico. Pero falso. Bueno, pero hay muchas razones para criticar al Cholo Simeone. Por lo mismo, porque pero yo por esta razón yo no lo criticaría. Porque me parece que más bien es cónsono con lo que él hace siempre. Incluso hay un momento que a él le empiezan a gritar y él nunca se metió con la afición. Si hay algo que Simeone siempre ha respetado es la afición del Atlético. Incluso en esa rueda de prensa que daba 48 horas después, en donde decía porque supuestamente no iba a jugar Julián y dice que cuenta con él y todo, hay una de las preguntas que le hacen y le preguntan por la afición y él dice, la afición es sagrada. Sí creo, evidentemente lo de Rodri, probablemente hubo una palabra con la que él no va a estar de acuerdo, el insulto, seguramente que el Cholo tampoco lo va a acompañar, pero si hay un técnico que respeta a la afición, y se lo creo realmente, es el Cholo Simeone. Sí, pero hay maneras y maneras de decirlo. Por lo mismo que dice Barak, de que Julián ahorita está en el limbo, no sabe si se queda o se va, pues trata de apagar un poco el fuego hasta que se sepa bien y contesta de otra manera, ¿no? Puedes decir, se respeta a la afición, pero creo que es un jugador está por definirse y no sabemos qué va a pasar. Se ha equivocado. Cualquier cosa como lo hizo la temporada pasada cuando se le criticó tanto por no marcar goles. Pero no es echarlo a los caballos, porque Julián y su entorno se fueron a los caballos directamente. El tiro se lo pegaron ellos solos. O sea, estamos aquí todos de acuerdo, ¿no? En que Julián tiene un contrato. En que Simeone, como empleado del Atlético de Madrid, no tiene por qué apapachar a alguien que se ha portado mal con el Atlético de Madrid. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, pero si va a ser tu jugador... Eso es lo que no sabemos. Por eso te digo que si esto lo dice el 2 de septiembre, cuidado. Pero ahora mismo no tiene por qué ponerse de lado de alguien que honestamente se está portando mal con el equipo. Pero que podría quedarse, o sea, es a lo que voy. Simeone sabe más que nosotros del tema Julián, seguro. Sí, eso sí. Eso sí. Pero bueno, es el Cholo Simeone y sabemos cómo maneja las cosas, así que seguramente sí lo hizo, como bien dice Barak, con la mente en su respuesta. Jugó el Barcelona el torneo Joan Gamper, se llevaron el título frente al Al-Ahly y estaba todo preparado para que presentaran a Rodri, así fue, lo aplaudieron, campeón del mundo, y cuando Cancelo iba a ser presentado, pues vimos unas imágenes que recorrieron las redes sociales donde va todo molesto porque no habían terminado la documentación a tiempo para que así fuera. Algo todo o nada, Alex, la llegada de Joao Cancelo al Barcelona después de ese desaire.
Para mí... Hoy ya es oficial. Hoy ya es oficial, ya tuvo la rueda de prensa de presentación, la tercera rueda de prensa de presentación, porque ha estado en 3 etapas diferentes. También dijo que se quería quedar en Barcelona porque el año pasado le hizo mucha ilusión ganar el título de Liga con el Barça. Poca broma, que este señor ha ganado la Serie A, ha ganado la Bundesliga, ha ganado la Premier League y ha ganado la Liga Española. Para mí es todo... Yo era muy escéptico con Joao Cancelo, pero para mí es todo por la versatilidad que le va a dar a Hansi Flick para tapar los dos laterales, como ya sucedió en la temporada Ya lo pasada. demostró, claro. Alejandro Valde tiene que subir el nivel, ayer dio una asistencia en el Gamper, por la derecha, en el Gamper precisamente, ayer jugó Eric García de lateral derecho y probó con Koundé de central. Lo que le da es... algo parecido a lo que puede tener en el frente de ataque, multitud de opciones, ¿no? Polivalencia, Gordon que puede jugar en las 3 posiciones, Adeyemi que puede jugar en las 3 posiciones, pues esa versatilidad también te la va a dar Cancelo, porque habitualmente va a jugar en la banda izquierda en el lugar de Valde, pero el día que quieras tener lateral largo para hacer una banda conjunta con él y con Lamine Yamal también lo vas a tener. Es una gran solución para Hansi Flick y a buen precio además. Sí, y el compromiso del jugador, ¿no? Está renunciando a lo que le ofrecían allá para volver al Barcelona. O sea, te demuestra, Caro, las ganas que tiene y porque además en la cancha se nota que hace la diferencia. Y yo también estoy de acuerdo en que es todo porque todos coincidíamos en la previa del comienzo, a ver qué pasa de aquí al 31 de agosto, era que se necesitaba un defensa central. Y lo que está haciendo Flick es volver a Koundé, recordemos que Koundé ya había jugado como defensa central, lo vuelve a poner en ese lugar, le dice, muchacho, te doy la confianza a ti, y ahí cuando estás desacomodando el tema de los laterales, tienes un Cancelo que no solamente te juega por izquierda, también te juega por derecha, y que llegó y se adaptó. Entonces, para mí lo es todo. Que al final no va a terminar siendo el diferencial, si es que hablamos de esa defensa, ¿no? Más allá de que te da polivalencia. Sí, estoy de acuerdo, pero para mí si va a ser todo, va a ser en función negativa, por lo que dice Caro. Si la solución para un central que le urge al Barça va a ser Koundé en 2026, No lo es. entonces sería un problema tremendo. Si no, es algo porque, por los mismos argumentos que están poniendo en la mesa, sería todo si fuera el Cancelo de 2023, el Cancelo de 2022 que estaba en apogeo, ¿no? Ahora mismo está en una curva descendente y la temporada pasada fue descendente fue la útil. temporada Funcionó pasada. mejor la Fue temporada útil. pasada ¿Sí? que en 2023 cuando ya estuvo en el Barça, ¿eh? 2023, entonces me fui más. El mejor Cancelo fue 2021, entonces, ¿no? Ahí estamos de acuerdo que ya es un jugador veterano, pero por lo que te da, estoy pensando el gol del Barça en el Metropolitano, en el partido de Liga, es un bicicletón tremendo, si os acordáis de Joao Cancelo llegando hasta la línea de fondo y tal. Es un jugador que te va a dar mucho por eso. ¿Fue diferencial en el Mundial? ¿Te acuerdas de algo de Cancelo del Mundial? No, ¿quién fue Bueno, diferencial pero en hay Portugal? muchos, Yamal ¿Quién fue no fue diferencial? Barça. Vitinha. Ni Vitinha. Es el Barça. Ajá, sí. De Vinicius acuerdo. tampoco. Todavía quedan días en el mercado para ver si el Barcelona termina contratando a alguien más para esa defensa. Y hablando de los culés, se viene Carles Puyol, la leyenda de la selección y del Barça, para hablar de esos dos temas justamente. Ahora o nunca es presentado por Muchini, protagonizada por Jason Statham, clasificada R en cines mañana. Hay muy pocas personas en el mundo con la autoridad para hablar de la selección española y del Barcelona como la de Carles Puyol, quien tuvo un tiempo para platicar con Ahora o Nunca de Rodri, Lamine y todo lo que se viene en la temporada. ¿Qué le viene a aportar un jugador del calibre de Rodri para esta temporada 25-26? Pues creo que hemos fichado a un grandísimo jugador con muchísima experiencia, tanto de juego como de títulos. Creo que tiene una gran personalidad, puede ayudar muchísimo al equipo a darle equilibrio. El año pasado sufrimos mucho con lesiones. La temporada es muy larga, el Barcelona quiere luchar por todos los títulos y cuantos más jugadores y tan buenos como Rodri tengas, mucho mejor. Va a ser una pieza importante y luego que los jugadores se conozcan, eso es muy bueno. Y el estilo, la filosofía, tanto el Barcelona como la selección española quieren ser protagonistas teniendo la pelota y para eso necesitas equilibrio. Y como a nosotros nos daba Busquets, Rodri en la selección ya lo hemos visto y en el Barcelona creo que va a ser una pieza fundamental. Se le han ido 54 goles de la temporada pasada al Barcelona entre Lewandowski, Ferran Torres y Marcus Rashford. ¿Qué tan prioritario es la contratación de un 9 de aquí a que cierre el mercado a fin de mes? Sí, los goles marcan la diferencia y se han ido jugadores
importantes, pero ahí está el trabajo de la dirección deportiva. Yo confío mucho en Deco. A veces no puedes fichar a quien quieres. Vamos a ver cómo termina. Todavía quedan unos cuantos días y si no, pues seguro que Hansi Flick encontrará soluciones porque tiene jugadores muy buenos, jugadores polivalentes y que pueden aportar muchísimo. Y tú viviste de primera mano la transición de Lionel Messi, de un futbolista que comenzó su carrera en la banda y terminó dominando una zona mucho más central del terreno de juego. ¿Puede Lamine Yamal también tener esa función de 9,5 en el Barça? Creo que tiene capacidad y entiende el juego, tiene desborde, tiene gol, puede perfectamente adaptarse a esa posición, el falso 9 famoso que jugaba Leo Messi, o sigue jugando Sí. Leo Messi. Y ¿por qué no? ¿Por qué no Lamine? Creo que también es una posición que se podría adaptar perfectamente. Tengo que preguntarte por lo que pasa en la acera de enfrente también. ¿Qué te parece el regreso de Mou al Real Madrid? Bueno, creo que es un muy buen entrenador. Ahí está su palmarés. Conoce la liga perfectamente, conoce el Real Madrid. Madrid lleva 2 años sin ganar nada y ahí la presión es altísima. Y vamos a ver cómo le va. Yo le deseo lo mejor, pero espero que quede por detrás del Barcelona, obviamente, pero tiene que gestionar una muy buena plantilla con la presión de ganar y desbancar este Barcelona, que yo creo que es muy potente. Hay un tema que no termina por cuajar, que es la sinergia, la química entre Vini y Mbappé. Cuando tienes a dos futbolistas de esa calidad, de ese protagonismo, ¿qué es lo más importante para poder lograr que funcionen en equipo y no nada más con un fantástico despliegue individual de talento? Hay que anteponer los intereses del equipo a los individuales y trabajar en eso. Seguro que Mourinho sabrá cómo motivarles, cómo transmitirles eso. Nosotros lo vivimos con Neymar, Messi y Luis Suárez, que se llevaban muy bien y al final, cuanto mejor relación tienes también personal, mejor rendimiento vas a tener, pero puede ser que no tengan, que lo desconozco, una relación de irse a cenar, pero luego cuando estás en un terreno de juego, pues los intereses del equipo siempre van por delante. Quiero preguntarte por la selección rápidamente. ¿Qué similitudes y qué diferencias hay entre el equipo tuyo del 2010 y lo que viste de este equipo en Estados Unidos, México y Canadá en el 2026? Yo los veo muy, muy similares y donde el grupo es la fuerza. No hay un jugador que destaque más que los otros, intentando siempre ser protagonistas con el balón. Y la diferencia que hay entre un equipo y el otro, yo creo que nuestra generación nos cogió ya con más edad y esta generación es muy joven y creo que tienen la oportunidad de poder ganar más cosas con la selección y lo hacen muy bien. ¿Está Lamine Yamal preparado para en el largo plazo tener una carrera sostenida, larga y a lo mejor poder ser el heredero de esa fantástica era de Cristiano y Messi? No la estoy comparando, pero como el estandarte del fútbol mundial. ¿Cómo ves a Lamine Yamal con esas virtudes? Para mí sí, lo tiene todo para hacer una gran carrera. Ya la está haciendo, siendo muy joven, ya tiene títulos muy importantes que le van a dar tranquilidad, pero el ejemplo es este Mundial. Él no llegó en su prime, venía de una lesión, era duda incluso de si iba a poder jugar o no, pero se ha sacrificado mucho por el equipo, no ha querido ser la estrella única de la selección y ha trabajado mucho por el grupo, y eso es lo importante, y mientras mantenga esa actitud, tiene un futuro por delante increíble. Quiero preguntarte por Rafa Márquez, con quien compartiste varias temporadas. ¿Cómo te imaginas al Rafa Márquez, director de Selección Nacional de México, en esta etapa que comienza? No, yo le deseo muchísima suerte, es un muy buen amigo. Tuve la suerte de poder compartir el vestuario con él. Fueron mis inicios como central y me ayudó muchísimo porque yo no tenía experiencia y él me aportó mucho. Y como entrenador conocíamos el trabajo que había hecho en el filial del Barcelona. Y si a alguien respetan en México es a
es a Rafa y se exige mucho a la selección, pero él lo conoce perfectamente y seguro que lo sabrá gestionar muy bien. ¿Tú crees que con los oficios de Rafa, con los contactos obviamente que tiene dentro del fútbol español y del Barça, puede ser esa a lo mejor una ventana para chicos jóvenes poder dar el paso, el siguiente paso y poder ser protagonistas también en clubes de la liga? ¿Por qué no? Al final él les va a aportar muchísimo en lo individual, en lo colectivo, y si quieren tener esa oportunidad y son los jugadores se lo merecen, seguro que les va a aconsejar que puedan ir a Europa. Carles Puyol, muchas gracias por estar con nosotros en ESPN Deportes. Muchas gracias, un placer. Grandes palabras de Carles Puyol, ya que tocó el tema de Rafa Márquez. Más adelante vamos a platicar de la llegada de Andrés Guardado a ese cuerpo técnico, pero ahorita me quiero centrar en la comparación que se hizo sobre Rodri y Busquets, porque va a ser el Busquets que fue para nosotros en el Barcelona. ¿Lo vemos así? Totalmente, y es lo que buscaba Guardiola cuando se le llevó al Manchester City, encontrar su propio Busquets, encontrar el pivote, que te dé soluciones en salida de balón, que ayude a que todo el equipo viaje juntito, lo que decía Guardiola siempre, ¿no? De viajar todos juntos con la pelota, de estar mejor preparado tras pérdida. Yo solo he visto a un futbolista más, aparte de Rodri, que sea parecido a Sergio Busquets, y es precisamente el mentor de Rodri en el Villarreal, Bruno Soriano. No sé si os acordáis de él, es una auténtica leyenda en el Villarreal de principios de siglo, un mediocentro que era como Busquets, exactamente lo mismo. Y Rodri aprendió mucho de Bruno Soriano y tiene las mismas características. Quizá tiene más zancada Rodri que Busquets. Busquets no tenía tanto físico, pero es lo mismo. Es la capacidad que tiene de organizarte al equipo en base a combinaciones cortas, ser capaz de recibir mirando hacia tu propia portería, presionado, ser capaz de combinar pases cortos con pases largos. Es una fotocopia de lo mejor de Busquets. Claro, tal vez el físico, el juego aéreo, el gol son cosas que algunos dirán Rodri puede tener un poco más, pero no sé si se anticipa tanto como lo hacía Sergio Busquets a ciertas cosas que pueden pasar en la cancha. Sí, a ver, cada jugador es único. Obviamente no son repetibles y cada uno tiene una cosa en la que va a ser mejor que el otro, ¿no? Busquets en particular tenía esa capacidad de robar balones, sacártelos de encima. Este es más de anticipar, quizás de interceptarte un pase antes que irte y quitártelo los pies. Quizás ahí es una de las mayores diferencias. Por aire, por ejemplo, aunque los dos son altos, es mucho más dominante Rodri. Busquets por aire sufría muchísimo. Claro. Eso digo. Pero sobre todo esa característica principal de estar en donde tiene que estar, donde más se le necesita, e inhibir el pase. Eso que no, las estadísticas te pueden marcar cuántos balones robas, cuántos interceptas, cuántos pasagolases, bla, 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 bla. Lo que no te marcan, y es el gran valor que tienen estos dos jugadores, es cómo inhibes al rival de hacer ciertos pases. Es decir, no, ahí está Busquets, ahí está Rodri, están donde tienen que estar siempre. Claro, y la libertad que le da a los otros dos que jueguen con él en el medio campo, porque en el caso del Barcelona lo que hacían Iniesta y Xavi, ¿no? Y ahora, ¿quién va a ser? Sí, a ver, es el jugador con mayor perfil blaugrana que está llegando. Sin haber pasado nunca por la Masía. Exactamente. Y ahora, vísteme despacio que voy deprisa, dice la frase, ¿no? O sea, una comparación muy fuerte. Claro, es una comparación muy fuerte que, aparte, que él no la necesita, viene de ser campeón del mundo, viene de 7 campañas maravillosas. Busquets tiene una historia muy diferente, llegó a los 17 años, él está llegando bien grandecito, llega para hacer actualidad, no para hacer futuro. Entiendo, futbolísticamente es lo más parecido. Ahora, en cuanto a personalidad, en cuanto a lo que te aporta a nivel club, creo que es una historia mucho más rica la de Busquets que la que puede hacer Rodri no tenía un padre que fue portero con el primer equipo, por ejemplo. Y hablamos mucho del físico. Pero que era mejor ni tenerlo. El físico, lo respete. Es una cosa.